Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Soy Leonidas Castro. Estamos aquí en un programa más de diálogo nocturno, justamente en este día donde, pues luego de haber pasado ese trago amargo de lo que fue la selección ecuatoriana de fútbol eliminada del Mundial, pues bueno, tenemos que virar la página y continuar. No nos queda más que seguir trabajando. Siempre hay un nuevo día, siempre hay una nueva esperanza, una nueva expectativa y esperamos que la próxima sea. Lo que sí hay que hacer es seguir trabajando, seguir dando lo mejor de nosotros. A esta hora, pues, también agradecemos a quienes están en nuestra sintonía, nuestros canales digitales, en YouTube, quienes nos siguen en diferentes plataformas, por supuesto, y en los 28.9 FM de su dial. A todos ustedes, gracias. Aquí seguimos con más de la programación de I99. En este día, pues, justamente tenemos ya con nosotros al ingeniero Miguel Robalino, él es experto en energía y petróleo. Vamos a hablar sobre el tema de los transformadores con más de 40 años de uso, justamente equipos que están sobrecargando la red eléctrica del Ecuador. Pero antes, a propósito de este tema, estaba el presidente Daniel Noboa justamente cumpliendo unas actividades allá en la provincia de Cotopaxi, justamente para fortalecer el sistema eléctrico, lo que tiene que ver con el nuevo sistema de transmisión de energía eléctrica en Tanicuchi, allá en la provincia del Cotopaxi. Pues entendemos que esta obra pues va a beneficiar a más de 500,000 de habitantes de la provincia de Cotopaxi, con ello pues también tratar de darle un refuerzo a la red eléctrica en esa zona del país. Es parte de las actividades que ha hecho el presidente de la República, Daniel Noboa, en la provincia del Cotopaxi, pues, y este sistema de transmisión Tanicuchi de 230 a 138 kilovoltios, con una capacidad de 150 megavoltios amperios. El presidente pues entregó esta infraestructura que señala pues la Secretaría de Comunicación, marca un hito en el sistema de transmisión de la provincia, una inversión histórica de 274 millones con los cuales se fortalece la estructura eléctrica del Ecuador. Así están un poco las cosas, novedades e informaciones que se han generado este día. Pues bueno, como dijimos, estamos ya con el ingeniero Miguel Robalino. Miguel, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros, buenas noches. Queremos también conversar un poco sobre la situación eléctrica del país. El presidente Noboa pues entrega esta obra allá en la provincia del Cotopaxi y pues queremos saber un poco también lo que está haciendo el gobierno. Busca un poco paliar esta situación del sector eléctrico en crisis, que sabemos que habrá posibilidades, un riesgo de estiaje, y con ello pues también hay que trabajar en ello de las redes eléctricas, ingeniero. Bienvenido. Bienvenidas, buenas noches. Un saludo cordial a usted, a la radioaudiencia. Bueno, el Ecuador, estamos en una honda crisis energética, y dentro de esta crisis energética, lógicamente, una crisis eléctrica que no la podemos superar, con un déficit sobre los 1,000 megavatios, y lógicamente con un plan de expansión de generación eléctrica que no se cumple, y sumado que no hay inversiones, y sumado a que esos 400 megavatios que Colombia nos vendía, que por temas de carácter, yo diría, hasta políticos, nos ha suspendido, lógicamente esta crisis se ahonda. Ahora, lo que siempre tenemos que entender en estos temas, Leonidas, es cuál es la oferta que tenemos, es decir, cuánto es lo que podemos nosotros producir con generación propia o firme, cuál es la demanda o la demanda pico que ha llegado a los 5.200 megavatios, y lógicamente, de la mano de esto, cuál es la infraestructura en la que sostenemos eso, sumado al problema crítico que tiene Ecuador y yo diría algunos países de la región América Latina, como es los estiajes por los temas climáticos, y sumado al apego que tenemos, especialmente Ecuador, en que el 95% de la producción de energía viene desde las hidroeléctricas, que lógicamente cuando se producen estos estiajes hay un porcentaje de un 38% que baja, y lamentablemente eso que debería ser sustituido inmediatamente, sea por generación térmica combinado a gas, sumado un poco con las renovables, no sucede. Entonces, ante un panorama de estos, que entendiéndose que la parte de energía, la parte energética, es decir, es importante para el desarrollo económico del país, es importante para todo lo que, inclusive para que lleguen las inversiones, etcétera. La pregunta sería, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué no se ha hecho? ¿Y qué es lo que nos viene en el corto, mediano y largo plazo?
Correcto. Miguel, y un poco también lo que se está haciendo, o se ha dicho, pues no, de trabajar en estos equipos que tienen ya más de 40 años, estos transformadores. Es decir, hay un riesgo inminente en que la estructura eléctrica del Ecuador está obsoleta. Eso necesita inversión. ¿Y cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos esa plata? Exactamente, a ver, si vamos a lo que es la energía en firme que nosotros llamamos, es decir, todo lo que son la generación en firme o en tierra, que es a través de generación con búnker, diésel o ciclos combinados, está obsoleta, es decir, más del 30%, lógicamente, de nuestro parque térmico ya prácticamente está en condiciones obsoletas y yo diría que ya fuera prácticamente de operación. Ahora, si entendemos que cuál es la razón por la que se ha dado eso, y la razón es muy sencilla. No existen los planes, existe el plan de expansión de generación eléctrica que va de la mano de la matriz productiva, porque hay que entender que crece en un país cuando usted proyecta que crezca la economía, va de la mano de que crezca justamente con el desarrollo de energía. Por otro lado, el plan maestro de electricidad, que es el eje también, no se ha cumplido, y a eso sumamos un sinnúmero de problemas que tiene el país, como son las pérdidas negras, que son técnicas y no técnicas. Es decir, ¿qué significa una pérdida negra? Es decir, es energía que por un lado alguien consumió y no pagó, para que se entienda. Esas son las no técnicas, y las técnicas son las que se dan especialmente en la fase de transmisión, pues igual porque ya hay obsolescencia en las líneas de transmisión, porque si vamos entendiendo, Leonidas, cómo funciona, es decir, aquí tenemos la fase de generación, la fase de transmisión, tenemos la fase que llega a las subestaciones eléctricas y de ahí va a las distribuidoras y comercializadoras. Ese es el recorrido que generalmente se tiene. Entonces, esto yo planteo porque hay que entender que no solo es un problema de generación. Okay. Tenemos problemas en la generación eléctrica, tenemos problemas en la fase de distribución, porque mira, ese 15 a 20% de pérdidas negras no técnicas se dan especialmente en la fase ya de comercialización. Entonces, ahí habría un primer punto que debería plantearse como una política dentro de estos planes de expansión de generación eléctrica, bajar estas pérdidas negras por un lado, y por otro lado también impulsar a todos los distribuidores para que en sus presupuestos no solamente exista en la parte financiera, en la parte de la operación, sino que también haya cierta inversión, especialmente en energías renovables. Todo suma, si bien es cierto, no va a ser una solución, porque energías no convencionales, es decir, eólica, fotovoltaica, etcétera, son energías que van sumándose. Eso se llama energía por adición, es decir, no es que van a reemplazar a la térmica, no es que van a reemplazar a la hidráulica, sino se van a adherir para sumar y conformar la canasta energética o el mix energético que los países debemos tener, y en el caso puntual de Ecuador, esta canasta energética tiene que estar liderada por generación térmica. Miguel, obviamente el tema del estiaje es inminente. En la época de octubre, noviembre se viene el estiaje, pero también está previsto un fenómeno del Niño. ¿Podría eso también compensar la cantidad de lluvias que va a recibir el Ecuador justamente para paliar un poco el déficit de generación hidroeléctrica, que es nuestra principal fuente justamente de generación de electricidad? No, un alto porcentaje de la generación hidroeléctrica viene de dos regiones, de dos zonas. El primero es Paute-Mazar, que está todo un gran circuito que genera más de 1.700 megavatios, y el otro, lógicamente, con una capacidad instalada de 1.500 megavatios, como es el caso de Coca-Codo, pero es una capacidad instalada que en un más o menos ha logrado generar hasta 700, 800 megavatios. En temas energéticos, nosotros tenemos una fórmula que se llama el factor de planta. Es decir, de la capacidad instalada, ¿cuánto realmente estoy produciendo? Es otro tema que hay que analizar, porque muchas veces se suma toda la capacidad instalada de las plantas, pero realmente que eso viene a ser la energía nominal, pero realmente cuál es la energía efectiva que desarrollan. Es el caso de Coca-Cola Sinclair. En Coca-Cola Sinclair nosotros tenemos 1.500 megavatios la capacidad instalada, pero la media es de 800 megavatios. Entonces, si usted multiplica esos 800 megavatios por los 365 días al año,
y saca una media con la capacidad instalada, se denota que el factor de planta de Coca-Cola Sinclair no es más, lógicamente, no es más de un 45 a 60%. ¿Eso por qué lo planteo? Porque lógicamente en los análisis tiene que irse determinando para sacar el déficit energético que puede tener un país con datos técnicos, que ese es uno de los problemas que tenemos en Ecuador, porque lamentablemente no se apegan a la técnica, inclusive dentro de las autoridades, especialmente la Cartera de Energía, que debe ser quienes manejen desde la técnica los datos reales, la data. Muchas veces al no apegarse, simplemente se complica la situación. ¿Por qué? Cuando un país está en crisis, Leonidas, Sí. es decir, cuando ya vemos que no hay una solución inmediata, porque para salir de esta crisis eléctrica, con inversiones, con planes y con política energética, podríamos estar en unos 4 años superando el déficit que al momento tenemos, que es de más o menos 1.000 megavatios, entendiéndose que año a año la demanda crece en un 7.6%, ese dato lo da el SENACE. Es decir, nosotros que cada año tenemos que producir cerca de 400 megavatios. Si es que, por decir, los 1.000 megavatios que al momento tenemos, y en este año no se incorporará 1 megavatio, es lógico que esa crisis o ese déficit va a subir para el próximo año. A eso, comenzamos a sumarle el tema de la naturaleza, que es desde donde no se debería calcular. Es decir, el querer que un país en el tema energético esté al vaivén de la naturaleza, realmente en estos tiempos, te digo, Leonidas, es una locura. O sea, en países del primer mundo especialmente, y yo diría de países de la región de América Latina, ya la perspectiva es otra. No podemos depender de la naturaleza. Para eso hay que trabajar muchísimo en seguridad energética. Y esa seguridad energética no se la fabrica con decretos ni con buena voluntad. Eso se lo fabrica con planes energéticos, con visión de 30 años, con políticas energéticas con visión de 30 años, con planes energéticos que vengan encapsulados en visión de 10 años, donde se vayan cumpliendo esos planes energéticos. Eso genera la seguridad energética. Y eso te trae inversión por un lado, te trae seguridad por otro lado. Entonces, desde esa óptica, si no estamos haciendo eso, va a ser muy difícil. El fenómeno del niño que se viene va a complicar más la situación, lamentablemente va a ser. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Yo he planteado que desde la cartera de energía y como una política energética que debería construirse, que es lo que no tenemos, deberíamos comenzar a aplicar modelos de crisis, es decir, tienen que prepararnos para flanquear la crisis, porque es absurdo desde todo punto de vista tratar de ocultar datos o tratar de, en cierta forma, desfigurar la realidad, porque cuando viene realmente la crisis es peor porque no estamos preparados. Entonces aquí tiene que aplicarse modelos de crisis para conjuntamente salir de todos de la mano de este problema energético. Miguel, y salir de la crisis también significa que el sector privado pueda en un momento determinado invertir en el Ecuador. Hay que cambiar las leyes, hay que cambiar la constitución, las reglas del tema de los sectores estratégicos donde solo el Estado tiene el manejo. ¿No cree que es el momento también para que la empresa privada, así como pasa en Colombia, que genera energía termoeléctrica y nos vende también a nosotros, pueda ser aplicado en Ecuador? ¿Por qué tenemos que seguir el modelo estatista? ¿Por qué no abrir el abanico y también a las EPP, empresas públicas privadas, las alianzas público-privadas, las APP? El sector energético, la cartera de energía tiene que plantear 3 tiempos. El primer tiempo es el corto plazo. ¿Qué vamos a hacer en el corto plazo? Y en el corto plazo lo que tenemos que establecer es cómo primero flanquear o lograr pasar la crisis, porque la crisis no vamos a poder cubrir, el déficit no se va a poder cubrir. Es decir, en el corto plazo, ¿yo qué tengo que activar? Ahí viene, entre otras cosas, cómo de una manera conjunta con la empresa privada podemos ayudarnos primero para flanquear la crisis. Es decir, autogeneración. ¿Cómo hago esa compensación a la autogeneración? Esto se llama economía energética. ¿Cómo hago yo para, en cierta forma, también aliviar dentro de lo que es el consumo, especialmente doméstico, por llamarlo así, porque el consumo residencial, el consumo comercial y el consumo industrial, lógicamente el más fuerte es definitivamente el consumo residencial, ¿sí? Porque a eso también hay que sumar la parte del alumbrado público, etcétera. Entonces, esa es la primera parte. El corto plazo, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Necesito la ayuda de los privados.
¿Cómo necesito? Con lo que tienen al momento, Leonidas, porque miren, si este momento nosotros queremos comprar generadores en el mundo, usted va con el dinero a una empresa seria, fabricante, esa empresa le da el turno de aquí a 2 años. O sea, es decir, ni con el dinero consigue. No hay cómo. Eso hay que tener claro. Es decir, yo estoy hablando de generadores nuevos, ¿no? Generadores nuevos con características que cumplan justamente los megahertz para el país, etcétera. Al momento, es decir, ni con el dinero se consigue. ¿Qué significa? Que al corto plazo no tengo la solución. Si bien es cierto, tenemos los power ship o el alquiler de barcazas, o sea, todo suma. Yo diría, el primer concepto que tiene que matizarse es el abastecimiento. Entonces, ¿yo cómo hago para cubrir el abastecimiento? Sumo todo lo que tengo. Van a ser costos altísimos. Es decir, el alquiler de las barcazas o el power ship es un costo alto, por un lado. Por otro lado, si yo aplico este modelo de autogeneración con los privados, tengo que de alguna forma compensarles, porque ¿cuánto cuesta a un privado generar un kilovatio? Está sobre los 60 centavos, 70 centavos, porque es diésel, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay una estructura que tiene que diseñarse, y lo primero que tendría que hacer desde mi punto de vista el gobierno es ya socializar el problema, porque aquí hay que entender varias cosas. Estos son temas que al momento pueden manejarse con un tinte político, pero a la hora de la verdad son la realidad cruda y dura, ¿sí? Y que es peor. Por otro lado, modelos de eficiencia energética. Por otro lado, también se tiene que comenzar a plantear, no podemos pensar en subsidios, Leonidas, es un error. Sí. Es decir, el que dé subsidiar energía cuando necesitamos dinero para comprar energía cara, es lo que se necesita, es un error. ¿Cuánto debería costar, Miguel, por ejemplo? Entonces, ¿cuánto debería costar el kilovatio? Por ejemplo, aquí el gobierno le decía a Colombia, que es nuestro principal vendedor de energía en épocas de estiaje y crisis, le decía que Colombia le vendía 6, 8 centavos el kilovatio hora y Colombia nos vendía 30, 50, 60 centavos. ¿Cuál debería ser el precio medio? A ver, en este tema, Leonidas, yo he planteado que este es un commodity. Y como son commodities, realmente el precio depende de la oferta y la demanda. Okay. Entonces, si cuando Colombia nos compraba a nosotros a 6, 7 centavos, realmente es el precio que estaba en base a lo que ellos necesitaban, lógicamente a la oferta y la demanda. Pero cuando nosotros le compramos, ¿sí? No estoy justificando que Colombia, por lo que Colombia nos está vendiendo caro. Estoy explicando que como es un commodity, ¿sí? De oferta y demanda, y dependiendo muchas veces hasta de las horas pico, etcétera, tiene algunos factores de esto, el precio sube o el precio baja. Entonces, desde ese concepto, por eso he planteado que todo lo que no sea energía en firme, es decir, todo lo que yo no produzca, ¿sí? Todo lo que yo compre, sea a través de las autopistas eléctricas, las conexiones, las conexiones con Colombia o con Perú, o los alquileres de barcaza, etcétera, son sumamente caros, van a salir caros. No tenemos forma de bajar el costo. Porque más caro sale, Leonidas, no tener energía. Claro. Y el Ecuador ya vivimos nefastamente apagones de 14 horas, y realmente fue un tema que yo diría no solo afecta a la seguridad, a la salud, a la economía, es un tema hasta psicológico. Entonces, hay que entender eso, que el precio ya viene a ser un poco secundario. Entonces, ¿cuál debería ser la visión? La visión debería ser, ¿cómo tengo recursos, más recursos, para pagar esta energía cara? Y ahí sí viene otro punto importante, que se cobren las tarifas justas. Ese es otro punto importante. Yo hablé, Leonidas, que no se tiene que subsidiar. El tema eléctrico es un problema muy similar al de los subsidios con los combustibles. Lamentablemente, los subsidios no llegan a los quintiles que se necesita. Okay. Entonces, todo el mundo se aprovecha del subsidio. Es decir, el que tiene y el que no tiene, se aprovecha el subsidio. Correcto. Entonces, el otro punto de análisis es, hay que cobrar la tarifa justa. Otro punto de análisis que debería plantear en el modelo de crisis que el gobierno, la Cartera de Energía la diseñe, es a lo mejor comenzar a trabajar con una tarifa variable. ¿Qué significa esto? Como pasa en otros países. La tarifa variable significa que en las horas pico pago más. Entonces, esto va de la mano de un modelo de eficiencia energética en donde con socialización y campaña se explica que las horas pico, las horas de mayor consumo, tenemos que tratar de ahorrar, porque si no me cuesta más, para que se entienda. Entonces, esto sí funciona y ha funcionado en otros países. Desde ese punto de vista, si no se van aplicando estos diseños de modelos de unidas, simplemente seguimos enfrentando la ola de golpe
de golpe todos hasta donde nos arrastre. Y esto no funciona así. Ingeniero Robalino, para ir finalizando un poco, es decir, el gobierno nacional igual tendrá que seguir trabajando en tener energía y ojalá que en el estiaje pase desapercibido un poco por las proyecciones que hay también de generación hidroeléctrica y por compensar también un poco el tema del campo termoeléctrico. Y también deberían entrar ahí las grandes empresas consumidoras a seguir con el plan que ha hecho el gobierno de que ellos generen su propia energía y que le quiten ese peso, esa carga al Estado. Pueden hacer muchas cosas, Lenín. Primero, abrir el abanico a la inversión privada. A ver, y yo diría que, si bien es cierto, hay que reformar muchas leyes, pero no hay tiempo. Hagámoslo con lo que tenemos. Pero tiene que haber decisión política. Es decir, tenemos que mejorar muchísimas normativas, muchísimas leyes en el tema energético en general, pero al momento hagamos con lo que tenemos. ¿Qué significa eso? Es decir, tenemos que, con la normativa, los reglamentos de operación, etcétera, hay que abrir, que llegue esa empresa privada, mientras que me venda lo que más fuera lógicamente de energía, poner la tarifa justa para todas las partes, garantizar el retorno de la inversión, que es el otro problema, garantizar que se va a cumplir los contratos, porque uno de los problemas que tenemos del Ecuador en el tema energético es que no tenemos buena reputación. Y pongo un ejemplo, un bloque petrolero importante como el bloque 43, con una consulta descabellada, se pretende cerrar. Inversiones de más de 2.500 millones de los ecuatorianos, un campo que produce 60.000 barriles, donde la producción que falta de ese campo son más de 18.000 millones de barriles, etcétera. Es un análisis que no se entiende en la lógica de cualquier otro país, pero aquí en Ecuador, lógicamente, se lo trata de aceptar. Entonces, esos son los problemas, digamos, puntuales que tienen esto. Y lo otro que se tiene que hacer, yo hablé del corto y del mediano plazo. El mediano plazo, Leonidas, por decir, se tiene que ahora comenzar, pero lógicamente ya tenemos el caso Progen, que eso quedará para la historia, lamentablemente, ahora comenzar a hacer licitaciones reales, internacionales, con empresas serias, para comprar generación térmica, vuelvo y repito, aunque nos entreguen después de 2 años, después de 1 año, pero empresas que vayan a cumplir, ya es una expectativa que nos dejarían de cuánto podemos incorporar. Sumar, lógicamente, los proyectos que están ya listos con títulos habilitantes para abrir esos títulos habilitantes. Mire, en el Ministerio de Energía hay más en proyectos a nivel de diseño definitivo para títulos o con títulos habilitantes, hay casi proyectos por 1.000 megavatios. Entonces, eso tiene que abrirse, tiene que destrabarse, pero para eso es un tema de una decisión política por un lado, y quien lidere la cartera de energía realmente haga entender, y no solamente al gobierno, sino que nos haga entender a los ecuatorianos que el camino correcto es mejorar la seguridad energética. Muchísimas gracias, ingeniero Miguel Robalino, experto en energía y petróleo, por haber estado con nosotros. Gracias, se nos ha acabado el tiempo, habrá posibilidades de conversar en unas próximas entrevistas. Que tenga usted una buena noche, hasta la próxima. Unidas, buenas noches, un saludo cordial a usted y especialmente a la ciudad de Guayaquil. Gracias a toda nuestra audiencia, por supuesto. Hemos llegado así también a la parte final del Diálogo Nocturno. Esperamos en una próxima entrega que tengan todos ustedes una muy buena noche. Hasta la próxima. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.